Buen día, soy la asistente de un equipo de trabajo conformado por Bruno Emiliano Vega Galván, Jesús Alejandro Cardozo Ramírez, Hernández Bermúdez Gerardo, José Francisco Jiménez Ramírez y José Arturo Vadillo Ayala de la Universidad del Bienestar Benito Juárez de la ciudad de Cuerámaro, Guanajuato, de la carrera de médico veterinario zootecnista y con la asesoría de la profesora maestra en ciencias Eugenia del Carmen Prieto Abella. Se presenta el siguiente video en el área de histología sobre el revestimiento por el tejido epitelial. Hablaremos de conceptos básicos, del origen de los tejidos epiteliales desde el embrión, de las características del epitelio de revestimiento y algunas anormalidades o patologías del tejido epitelial. Introducción. ¿Qué es la histología? La histología es una rama de la biología que estudia los tejidos orgánicos de animales y vegetales en sus aspectos microscópicos, características, composición, estructura y función. El microscopio es la herramienta fundamental entre otras más. Las aplicaciones de la histología abarcan ciencias relacionadas y campos tan diversos como la anatomía, en medicina, en inmunología, en patología, en fisiología, en citología, en la investigación forense, agricultura y en arqueología, entre otros. Marcelo Martilion Malpighi fue un anatomista y biólogo, considerado el fundador de la histología. Por lo que también lo llaman el padre de la histología. Tenía una gran capacidad de observación, estudioso de plantas, insectos, tejidos animales, embriones y órganos humanos al microscopio. Para que observes las siguientes imágenes a detalle, haz pausa y observes los 4 tipos de células básicas. En la siguiente imagen observarás cómo se agrupan las células, por las formas, por la función que puede hacer y su localización en el cuerpo humano. Por su función, puede ser absorción de moléculas, filtración, recepción sensorial, excreción, tejidos de protección, en la difusión de gases, transporte, etc. Y así esta variedad de funciones, nos da una diversidad de tejidos y órganos. Ahora les comentamos, que la diversidad de células que antes mencionamos, se originan durante el desarrollo del embrión en sus 3 capas germinales, que son: del ectodermo proviene la mayor parte de la piel y revestimiento de las cavidades naturales, ano, boca, fosas nasales, poros de la piel. Del endodermo el epitelio de casi todo el tubo digestivo y el árbol respiratorio, también el hígado y páncreas. Del mesodermo todo el epitelio restante como el de los riñones y órganos reproductores. Importancia de la histología. La histología es de vital importancia para conocer el funcionamiento de los organismos vivos y permite identificar las patologías que afectan la salud, así como por desequilibrios del organismo como diabetes, colesterol alto, hemofilia, anemia, leucocitosis, etc. Hablemos del método histológico. Es un proceso histológico, se refiere a las técnicas de la histología necesarias para estudiar los tejidos. Se basa en una serie de pasos elementales. 1. Obtención de la muestra, en la cual tiene lugar la obtención del tejido, por ejemplo, mediante una biopsia. 2. Fijación, proceso que pretende preservar las características del tejido mediante técnicas diversas. 3. Inclusión, método para endurecer el tejido a fin de facilitar los cortes para el estudio por secciones. 4. Corte, se refiere al proceso de corte de los tejidos endurecidos, los cuales se ejecutan con la ayuda de un artefacto denominado microtomo. 5. Tinción, es un proceso que aumenta el contraste por medio de la coloración, ya que a la vista del microscopio, muchos tejidos son incoloros. 6. Observación, se refiere al proceso de observación y análisis realizado por el especialista a través del microscopio, a partir del cual es posible arrojar conclusiones. Hasta aquí terminamos el capítulo de la introducción. Continuando con el video, la profesora maestra en ciencias Eugenia del Carmen Prieto Abella asignó diferentes temas a varios equipos de trabajo en base a la siguiente clasificación de los tejidos epiteliales: el epitelio de revestimiento, el epitelio glandular endocrino y el epitelio glandular exocrino. A nuestro equipo de trabajo, nos asignaron exponer el epitelio de revestimiento. Nuestro compañero Francisco inicia nuestras presentaciones con el tema de tejido epitelial de revestimiento. Gracias, Francisco, tienes la palabra. Los tejidos de revestimiento o epitelio son tejidos que recubren la superficie corporal externa y órganos internos de un animal. También tienen control de la circulación de sustancias que las quieran atravesar, entre otras funciones que se revisarán más adelante. En la siguiente imagen,
Se observa que los tejidos epiteliales tienen polaridad, es decir, tienen orientación desde su membrana basal que da la cara al tejido conjuntivo extracelular y a los vasos sanguíneos. Tiene un ápice que da la cara hacia la luz del tejido y donde esta cara puede ser ciliada o no ciliada o ser estereofiliadas o bien tener microvellosidades. Los cilios se caracterizan por mover el moco y partículas hacia un sentido. Las microvellosidades se caracterizan por ampliar la superficie de la célula y absorber o excretar compuestos orgánicos como moco, hormonas, etc. Y los estereofiliados es una combinación de cilios y microvellosidades. En la siguiente imagen, se observa que las caras laterales de cada célula tienen uniones proteicas formando uniones estrechas, uniones adherentes y uniones gap. Además tienen comunicación a través de la unión gap. Es importante entender que las células epiteliales deben tener las siguientes características. 1. Número de capas o estratos. 2. Forma de la célula, sea plana, cúbica, cilíndrica. 3. Por su función, sea de difusión, absorción, etc. 4. Por su localización en el cuerpo, sea en el intestino, en los riñones, etc. A continuación, mis compañeros nos hablarán del epitelio, simple, pseudoestratificado y estratificado. Ahora le dejamos la palabra a nuestro compañero Alejandro, quien nos va a hablar del tejido epitelial simple. El epitelio plano simple se caracterizan por ser más anchas que altas, su núcleo es de forma ovalada y regularmente se encuentran en el centro de la célula y tiene una capa de células y en la parte apical de ellas se pueden ver una zona lumínica muy característica de los epitelios. Se ubica en sitios donde se requiere una rápida difusión o un transporte, por ejemplo, los revestimientos de los alvéolos pulmonales, de vasos sanguíneos y los linfáticos, de las cavidades cardíacas y de las cavidades serosas. Un ejemplo, el asa L es un conducto que forma parte de la nefrona formado por un epitelio simple plano. También la cápsula de Bowman del glomérulo de la nefrona, el riñón, también está formada por un epitelio simple plano. El epitelio cúbico simple se caracteriza por tener el mismo ancho que alto, su núcleo se encuentra en la parte central de la célula y solamente hay una capa de células cúbicas. Estas se encuentran en porciones secretorias, conductos glandulares, tubos colectores renales, bronquiolos respiratorios, epitelio ovárico y en la glándula tiroides. La función del epitelio cúbico simple es ayudar a la absorción, como por ejemplo en los túbulos contorneados distales de la corteza renal, y su otra función es ayudar a la secreción, por ejemplo el segmento secretorio de las glándulas salivales. Un ejemplo, el folículo de la tiroides está formado por un epitelio simple cúbico, lo cual va a liberar el precursor hormonal. Epitelio cilíndrico simple está constituido por una sola hilera de células más altas que anchas. Tiene núcleos ovalados localizados en la parte basal de la célula. También las células cilíndricas están especializadas en la absorción o secreción. Estas células pueden tapizar la superficie interna del estómago, el intestino y algunas áreas del tracto respiratorio y reproductor. También corresponden a las prolongaciones citoplasmáticas de las células epiteliales a nivel de la región apical y contribuyen al aumento de la superficie del contacto. Su ubicación está en el estómago, en el intestino delgado y grueso, vesícula biliar, trompa uterina y del útero y algunos conductos excretores, y también en vías respiratorias periféricas. Ahora le dejamos la palabra a nuestro compañero Bruno, con su tema del epitelio pseudoestratificado. Adelante, Bruno. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado. El epitelio pseudoestratificado se clasificó inicialmente como estratificado a finales del siglo XIX, puesto que se observaban los núcleos expuestos en filas de diferente altura. Más tarde se observó que todas sus células contactaban con la lámina basal, por lo que hay una fila de células, pero con sus núcleos dispuestos a diferentes alturas. Por ello se denominó entonces pseudoestratificado. Al contrario de otros epitelios, no desempeña una función de barrera. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado está constituido por una capa de células de morfología cilíndrica, que descansan sobre la membrana basal, pero sus núcleos se localizan a distintas alturas, dando un aspecto de diversos estratos. Estos epitelios pueden subclasificar por especializaciones citoplasmáticas en porción apical de la célula, y el primero de ellos es el epitelio plano simple, que se constituye de una sola capa de células delgadas de perfil bajo, densamente agrupadas.
El epitelio se encuentra sobre la membrana basal y debajo de esta se observan fibras de colágeno que constituyen el tejido conjuntivo. Este tipo de epitelio recubren alvéolos pulmonares, el haz Henle, la capa parietal de la cápsula de Bowman en el riñón y forman el recubrimiento endotelial de vasos sanguíneos y linfáticos y también el mesotelio de las cavidades pleural y peritoneal. Por su forma actúa como membrana limitante y permite el transporte de líquidos, intercambio gaseoso, lubricación y disminuye la fricción. Es decir, favorece el movimiento de las vísceras. El segundo de ellos es el epitelio cúbico simple, que consta de una sola capa de células cúbicas con aproximadamente la misma longitud de ancho y alto, cuyos núcleos esféricos se localizan en el centro celular. Pueden formar conductos como el que se muestra en el esquema, donde se ve la luz en porción central cerca de la parte apical de las células. Las células de este epitelio no tienen en realidad forma de cubos. El epitelio cúbico recibió este nombre por su aspecto en cortes perpendiculares. Este tipo de epitelio se encuentra ubicado en muchos conductos excretores pequeños de glándulas exócrinas, glándulas tiroides, túbulos renales, conductos colectores pequeños del riñón, plexo coroideo, epitelio pigmentario de la retina, epitelio anterior del cristalino y el epitelio amniótico. En tercer lugar, tenemos el epitelio cilíndrico simple, que está compuesto por una sola capa de células de altura variable, aproximadamente 2 a 3 veces más altas que anchas. A este tipo de epitelios también se le conoce como columnares y por lo general poseen núcleos ovalados que se ubican aproximadamente a la misma altura, más cerca de la base de las células. El epitelio cilíndrico simple se encuentra en un recubrimiento de gran parte del tubo digestivo, de la vesícula biliar y conductos grandes de glándulas. A veces suelen presentar algunas características especiales, así como pliegues en determinadas zonas de la membrana plasmática, denominados microvellosidades, que se encargan de aumentar la superficie que recubren. Es muy frecuente encontrar las células que fabrican secreciones mucosas llamadas caliciformes, intercaladas entre las células de este tejido. También pueden presentar cilios, como en el caso del epitelio cilíndrico simple recubre el útero, oviductos, conductos eferentes y bronquios pequeños. En estos órganos se proyectan cilios hacia la luz. En cuarto lugar tenemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado y ciliado. Es típico del revestimiento de la tráquea y cada célula contacta con la membrana basal, situada debajo del epitelio. Los cilios presentan en las células pueden moverse al unísono. Al hacerlo desplazan el moco o fluido a lo largo de la superficie epitelial de la tráquea, proporcionando así la protección contra la entrada de polvo o partículas extrañas en los pulmones. Y por último tenemos el epitelio transicional, que se encuentra típicamente en las áreas corporales expuestas a fuerzas externas y debe ser extensible. Encontramos un ejemplo en la pared de la vejiga urinaria. Muchas veces se observan hasta 10 capas de células cuboideas de tamaño variable con el epitelio y no está estirado. Al estirarse se expande el epitelio y disminuye el número de capas celulares y forma de células cambia desde cuboidea hasta escamosa plana y esta capacidad del epitelio transicional evita que la pared vesical se desgarre bajo fuerzas de estiramiento. Ahora le dejamos la palabra a nuestro compañero Gerardo, quien nos va a hablar del epitelio estratificado. Adelante, Gerardo. Ahora hablaremos del epitelio estratificado. Este se divide en tres: epitelio plano estratificado, epitelio cúbico estratificado y epitelio cilíndrico estratificado. El epitelio plano estratificado se divide en dos. El primero es el queratinizado, que es cuando presenta varias capas y ambas externas son células aplanadas y con queratina. La localización más destacada de este es el epitelio que forma la piel, formando la epidermis. El segundo es similar al anterior, pero sin la capa de queratina.
Este se denomina epitelio plano estratificado no queratinizado y su localización es en la mucosa oral, vagina y la córnea. Ahora bien, vamos a hablar del epitelio cúbico estratificado. El epitelio estratificado cúbico está formado por varias capas de células. La capa más superficial está formada por las células con forma cuboidal y con el núcleo redondeado, normalmente localizado en la porte basal. El número de estratos o capas de células es típicamente 2 o 3. Este tipo de epitelio es poco abundante y se encuentra en las partes finales de conductos excretores de las glándulas grandes. Ahora bien, el epitelio cilíndrico estratificado. Este es un tipo de epitelio formado por una o varias capas de células altas que recubren la superficie interior de los órganos huecos o tubulares. Desde el intestino, las glándulas, las trompas de falopio, el estómago, la vesícula biliar y el apéndice. Sus funciones son la absorción y secreción. Por ejemplo, el revestimiento del tracto digestivo desde el cardias en el estómago hasta el ano, la vesícula biliar y los conductos mayores de las glándulas. El epitelio cilíndrico estratificado también tiene células cilíndricas que presentan un núcleo ovoide a un mismo nivel. Estas pueden presentar un borde estriado o microvellosidades. El epitelio columnar simple que reviste el útero, oviductos, conductos deferentes, pequeños bronquioles y senos paranasales es ciliado. Este también se presenta para tener una mejor absorción. Este tejido puede constar de 2, 3 o más capas celulares. Los elementos de las capas basales y luminal pueden estar separadas entre sí por células de tipo intermedio. Las células basales son cúbicas, las intermedias son poligonales y las apicales son cilíndricas. Este tejido en ciertos casos es difícil de distinguir del pseudoestratificado. Los epitelios estratificados cúbicos y cilíndricos posiblemente solo tienen función de revestimiento. Sus interdigitaciones entre el epitelio simple de las glándulas y los epitelios estratificados y pseudoestratificados de las superficies de revestimiento proporcionan una transición gradual de un tipo de epitelio a otro. Ahora hagamos un repaso breve sobre algunas anomalías o enfermedades relacionadas con el tejido epitelial. Metaplasia. Metaplasia es una transformación o cambio de las células maduras a otras células. Los fenómenos de metaplasia son completamente normales en los tejidos embrionarios que tienden naturalmente a diversificar, madurar y especializar sus células. También tienen lugar a partir de células madre totipotenciales o pluripotenciales. En ciertas ocasiones la metaplasia implica una regresión en la especialización o maduración de las células hacia formas más primitivas para más tarde madurar hacia otra clase de células. La metaplasia puede presentarse como una respuesta adaptativa fisiológica frente al estrés celular y es reversible una vez cesa el estímulo agresor. No se considera una lesión neoplásica o premaligna. La metaplasia más común es la de epitelio columnar a epitelio escamoso, síndrome de Barrett, un tipo de metaplasia. El esófago de Barrett es una condición adquirida del esófago en la cual el recubrimiento normal de la porción terminal del esófago, epitelio escamoso estratificado, es reemplazado por uno metaplásico, epitelio cilíndrico. La discinesia ciliar, DCP, o síndrome de Cartagener es un trastorno congénito que afecta a la estructura de cilios y flagelos. Este defecto provoca alteraciones en su barrido, ausencia, anormalidad o descoordinación de los cilios en conjunto. La enfermedad pulmonar en la DCP se relaciona con defectos en los mecanismos de defensa pulmonar debido a una estructura y función ciliar anómalas con un aclaramiento mucociliar defectuoso. Úlcera peptídica. La causa de la úlcera es un desequilibrio entre los factores agresivos para la mucosa gastroduodenal y los defensivos. Entre los agentes agresivos los más importantes son la secreción de ácido gástrico que se realiza por las células parietales secretoras de ácido clorhídrico, la infección por la bacteria Helicobacter pylori, causante de la mayoría de los casos, y los tratamientos con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, AINE, como la aspirina y el ibuprofeno. Los factores protectores son la secreción gástrica de moco y bicarbonato, el flujo sanguíneo adecuado a la mucosa gastroduodenal, los mecanismos naturales de reparación de la mucosa y la secreción de prostaglandinas que estimulan la producción de moco y bicarbonato. Pénfigo. El pénfigo foliáceo es también una enfermedad autoinmunitaria de la piel. Genera ampollas profundas que no se rompen fácilmente. Es más común en personas mayores y puede ser fatal.
Los médicos diagnostican el pénfigo a través de un examen físico, una biopsia y pruebas de sangre. El tratamiento para el pénfigo vulgar y foliáceo es el mismo, una o más medicinas para controlar los síntomas. Papiloma. En medicina, un papiloma es un término general refiriéndose a un tumor benigno de células epiteliales que crece con proyección externa a semejanza de frondas muy pequeñas. En ese contexto, una papila se refiere a la proyección creada por el tumor y no a un tumor creciendo sobre una papila preexistente, como el pezón. Por lo general nacen y crecen desde la piel, conjuntiva, membranas mucosas o conductos glandulares. Herpes. El virus del herpes simple es un agente infeccioso común de piel, genitales y la mucosa oral y faringea en humanos. Puede causar úlceras corneales y queratitis. Epidermolisis ampollar o piel mariposa o piel de cristal. La piel de los afectados con epidermolisis ampollar se caracteriza por ser frágil, débil, extremadamente sensible y extremadamente vulnerable, tan delicada como el cristal, ya que al menor contacto físico se les desprende la piel, causándoles heridas y barra o ampollas que tienen el aspecto de una gran quemadura. Cáncer. El origen del cáncer ocurre cuando las células normales se transforman en cancerígenas, es decir, adquieren la capacidad de multiplicarse descontroladamente e invadir tejidos y otros órganos. Causas. El cáncer se origina de células en el cuerpo. Las células normales se multiplican cuando el cuerpo las necesita, y mueren cuando se dañan o cuando el cuerpo ya no las necesita. El cáncer parece ocurrir cuando el material genético de una célula cambia. Eso provoca que las células crezcan fuera de control. Las células se dividen demasiado rápido y no mueren de la manera normal. Existen muchos tipos diferentes de cáncer. Puede aparecer en casi cualquier órgano o tejido, como el pulmón, el colon, los senos, la piel, los huesos o el tejido nervioso. Hasta aquí damos por terminado el video y mil gracias por su atención.